Muy buenos días, sean todos bienvenidos. A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, les damos pues la más cordial bienvenida y agradecimiento a todos los que ya están conectados para poder iniciar la tercera jornada del taller de redacción científica como parte de las actividades de la Red Nacional de Divulgación de Ciencia y Tecnología que dirige el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Así que de esta forma pues estamos realizando ya la tercera jornada de ese taller que tiene siempre como finalidad brindar esas técnicas y procedimientos para producir y divulgar eficazmente los resultados de una investigación. De esta forma, pues estamos ya por iniciar esta sesión. Antes de poder comenzar la ponencia, queremos comentarles a todos los asistentes que la asistencia siempre la van a poder encontrar a través del chat. Y recuerden que ese formulario de asistencia estará habilitado desde las 9 de la mañana, desde ese momento, hasta la 1 de la tarde. Así que para que puedan realizar su asistencia, porque pues tendremos ese registro y a todos los que continuamente, ¿verdad?, que hayan participado durante las 4 jornadas, podrán tener su diploma de participación. Así que les pedimos estar pendientes de ese tema. También comentar que las preguntas serán siempre al final de las dos ponencias, siempre a través del chat, así que pueden irlas haciendo durante, pues, va transcurriendo la ponencia para que tengamos ya ese registro y al final de las ponencias dar respuestas, ¿verdad? Así que de esta forma queremos iniciar con las siguientes ponencias que estarán para este día. La primera, denominada Cómo elaborar un buen método científico, aspectos a tener en cuenta al escribir el método y los elementos a evitar. También las técnicas para comunicar eficazmente los resultados de una investigación científica. Esto a cargo de la doctora Ana María Soriano. Ella es investigadora educativa de la Universidad Don Bosco. Ya tenemos ahí su participación. Doctora, queremos confirmar ahí que podamos tener su audio. Muy buenos días, Nancy. Buenos días, bienvenida. Bueno, Gracias. antes de comenzar, doctora, queremos hablar un poco de su currículum para que todos podamos conocer. La doctora Ana María Soriano, ella es educadora a nivel universitario con más de 25 años de experiencia a nivel de pregrado y posgrado. También ella cuenta con experiencia en docencia, asesoría de tesis, diseño y evaluación de programa y planes de estudio a nivel de licenciaturas y maestrías. También entre sus publicaciones más citadas se encuentra el artículo metodológico Diseño y validación de instrumentos de medición de la revista Diálogos 2014. Ella también ha realizado investigaciones relacionadas con el proyecto Náhuatl, aprendizaje basado en competencias, educación mediática e investigaciones en el aula. Sus intereses están enfocados en la práctica educativa enfocada en el aprendizaje, desarrollo de competencias en investigación y la mejora continua de los procesos formativos sustentados en los resultados de investigaciones empíricas. Entre algunas de sus ponencias podemos mencionar las siguientes. Confiabilidad versus validez en los instrumentos de medición, esto dirigido a estudiantes de psicología de la Universidad de Costa Rica. También educación y redes sociales, de teoría fundamentada a teoría sustantiva, esto es en el simposio Avances y Desarrollos Investigativos en Educación de la Universidad de Costa Rica. Otro de las ponencias han sido ¿qué debe aprender la educomunicación 2.0 del análisis de redes sociales? Presentación realizada en el seminario sobre redes sociales y producción del conocimiento en investigación del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Autónoma de México. También metodología de investigación para la mejora del aprendizaje en las ingenierías, ponencia desarrollada dentro de la 4ª jornada académica de las ciencias básicas del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica de Querétaro, México. Ella también posee una licenciatura en Comunicación de Masas por la Universidad de Luisiana, Estados Unidos. También ha sido pues becaria de Fulbright para esta licenciatura
y ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Don Bosco. Posee también una maestría en Métodos de Técnicas de Investigación Social por la Universidad de El Salvador y un doctorado en Educación por la Universidad de Costa Rica, obtenido como becaria de la de Alemania. Así que de esta forma queremos dar las gracias por su tiempo y sobre todo por compartir con nosotros esta información y esa experiencia que va a ser muy importante para todos los que ya están conectados. Sabemos que pues su experiencia pues nos va a permitir tener un panorama más amplio de este tema, así que queremos dar la más cordial bienvenida, doctora, por esta participación. Muchas gracias, maestra Nancy. Le agradezco su presentación. Voy a iniciar en honor al tiempo. Adelante. Vamos a compartir la presentación. Ahí me ayuda usted que todo esté bien. Adelante, adelante. Me dice si estamos bien ahí. Sí, ya la podemos ver. Bien, he querido ser respetuosa justo del tema que me han dado, cómo elaborar un buen método científico. A partir de allí he elaborado la agenda de esta jornada que vamos a pues conversar, espero que podamos conversarlo. Estos 4 puntos: cómo elaborar un buen método científico, aspectos a tener en cuenta al escribir el método, elementos a evitar cuando estamos escribiendo sobre el método en nuestros artículos, en nuestras presentaciones, y las técnicas para comunicar eficazmente los resultados de una investigación científica. Le voy a pedir a la maestra Nancy que me ayude con la lectura, así como locutora. Ahí estamos. A ver, dice, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio, respondió Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, le contestó el gato. Muchas gracias, Nancy. He querido iniciar con esta imagen del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, porque me permite ilustrar la temática que nos compete esta mañana, la metodología, el método. Para poder elegir un método, debemos tener claridad de cuál es ese camino que debemos seguir. Pero para saber cuál es ese camino, debemos regirnos por la pregunta. La pregunta es la que dicta el método. Las preguntas, objetivos, planteamiento del problema, según las estructuras o los esquemas que nos pidan, ya sean en las revistas para las publicaciones o las presentaciones, es la que nos va a regir el método y no al contrario. No es forzar el método a una respuesta, sino que tengo claridad primero, ¿cuál es mi pregunta? Como dice, si sé a dónde quiero llegar, entonces, si tengo esa claridad de a dónde quiero llegar, es a partir de ahí que yo voy a elegir mi metodología. Y la metodología, a mí me gusta llamarla de esta manera, ruta metodológica. Simple y sencillamente traza cómo voy a responder a mis preguntas de investigación, cómo me voy a acercar a los datos. Entonces, en este primer apartado voy a ir mezclando estos 2 elementos, cómo elaborar el método, el buen método y los aspectos a tener en cuenta al escribir sobre el método. Para ello, como ya les ilustraba a través del cuento, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué busco con mi investigación?
¿Qué es lo que yo quiero con mi investigación? Entonces, a partir de allí, elijo el método o la metodología. El buen método será aquel que me dé, que me permita dar respuesta a mi pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero como investigación? Comprender, comprobar, generalizar, transformar desde una perspectiva crítica. Y quisiera dejarles esta inquietud de verlo de una manera más global, no irnos directamente quiero describir, quiero porcentajes, quiero no, de manera global. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted busca con su investigación? ¿Qué le está dictando esa pregunta que usted se ha planteado? Entonces, cuando tengo la pregunta, ya puedo decidir entonces mi ruta metodológica. Para ello, quiero regresarme un poquito. Yo sé que varias de las personas que están acá son investigadores, ya he visto ahí los perfiles de algunos son conocidos, pero solamente para refrescar un poquito esto de los paradigmas. Porque ¿qué es lo que va a ser un buen método? Tener claridad de cuál es ese paradigma en el cual yo me estoy posicionando. Yo sé que a veces cuando iniciamos en la investigación podemos caer en la tentación de querernos ir de una vez a la metodología. Y los estudiantes también, y sobre todo cuando un estudiante dice, ya de una vez hagamos una entrevista. Pero no, eso es lo último, es la técnica, el instrumento. Pero antes debo tener esa claridad de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo busco. A ver, entonces, si yo lo que quiero es explicar, describir, medir, generalizar, entonces tengo que posicionarme en un paradigma positivista. Si yo lo que quiero es explicar, describir, categorizar, establecer tendencias, entonces me quedo con los interpretativos. Pero si yo lo que busco es cuestionar, relativizar, autorreflexionar con mis participantes, transformar, promover cambios, entonces me tengo que ir por un camino sociocrítico. Y para ello, entonces, en el caso de los positivistas, comúnmente conocidos, vamos ya a ver esta diferencia porque prefiero hablar de positivistas y no solo de cuantitativos. Lo que buscamos es comprobar teoría, buscamos predecir. Vean, no solamente es, quiero comprobar hipótesis, quiero dar unos porcentajes estadísticos. No, usted al final, desde el paradigma positivista, lo que busca es predecir. Voy a ver cómo los docentes de la UDB están aplicando el enfoque por competencias. Bien, muy bien, las técnicas muy bien, las estrategias didácticas muy bien. Pero ¿qué pasó en la evaluación? Y le estoy contando esto de una investigación que hice el 2011. Con los años, yo les decía, ya ves, se los dije, se los predije. Lo que más necesitábamos en ese momento era capacitarnos en cuanto a la evaluación. Eso solamente se puede decir a través de un camino positivista. Ustedes me dirán aquí, pero mira que otra vez explica y describe, y eso que no es positivista. Sí, sí, pero también lo podemos ver desde el camino interpretativo, siempre y cuando usted hace énfasis en la mirada de sus participantes. Aquí no se trata de medir, cuantificar, de generalizar, sino verlo desde la perspectiva de los participantes. ¿Cómo lo explico? Sí, pero desde la perspectiva de los participantes. Lo describo, sí, desde la perspectiva de los participantes. ¿Y a qué llegamos con esto? Llegamos a comprender un fenómeno, una situación, y el fin último del paradigma interpretativo es construir teoría.
Lo sociocrítico lo logramos a partir de esa construcción dialógica y participativa. Y esto nos va a permitir emancipar, lograr un desarrollo humano y social de los involucrados. Este es el gran panorama de estos tres paradigmas. Veamos entonces, ya en concreto, cuando dice, bueno, sí, pero ¿y los métodos cuáles son? Cuando hablamos de metodologías, ¿cuáles son? Muy bien, veámoslo entonces, como me gusta decirles a mis estudiantes, veámoslo con nombre y apellido. Cuando hablamos de los positivistas, podemos tener desde lo experimental y el ex post facto. Lo experimental es los experimentos puros o los cuasi experimentos. Los ex post factos, cuando estamos hablando de estudios descriptivos, causales, correlaciones, regresiones, modelos multinivel, factores asociados. Y otra vez, regresar con esa pregunta insistente que le voy a dejar, ¿qué es lo que yo quiero? Si yo lo que quiero es hablar de impactos, solamente puedo lograrlo a través de experimentos. No puedo hablar de un impacto si no ha habido un proceso antes, durante y después. No puedo decir, el impacto de mi clase es cuando yo solamente, y no es que esté dándole menos valor, de hecho a mí me gusta mucho lo cualitativo, pero no puedo hablarlo desde un camino cualitativo. No puedo hacerlo porque la metodología, el buen método no me lo permite. Bueno, yo quiero hablar de causas. También, solo puedo hablar de causas cuando se ha dado este experimento. A ver, se dio esta situación y esto causó esto. Solamente en ese proceso. ¿Podemos hablar de correlaciones, asociaciones, relaciones? Sí, no necesitamos hacer experimentos, basta que veamos las diferentes variables. Y bueno, tenemos los otros caminos metodológicos que ya son más elevados, hasta ahí no llega mi estadística de los modelos multinivel, factores asociados. En los interpretativos tenemos lo etnográfico, lo fenomenológico, lo hermenéutico, el interaccionismo simbólico, la teoría fundamentada, estudios de caso, historias de vida. Y otra vez, ¿qué es lo que yo quiero? Si yo lo que quiero es ver cómo están viviendo esa realidad. Entonces me voy a ir por un camino etnográfico. Me gusta mucho la parte de la etnografía educativa, por ejemplo, porque me permite estar dentro del aula y observar. Y aquí tal cual lo hacen los etnógrafos que van a una comunidad, viven y son parte, pues igual la etnografía educativa. Voy, vivo y soy parte de una clase. No solamente llego, tomo nota, una lista de cotejo, no, vivo ese proceso. No, pero no, lo que yo quiero es saber desde los significados de las personas. Bueno, vámonos por lo fenomenológico. No, mire, lo que yo quiero es comprender los textos a la luz del contexto. No, entonces vámonos por lo hermenéutico. No, lo que yo quiero es saber cómo se dan esas interacciones entre las personas, los significados. Bueno, vámonos por el interaccionismo simbólico. No, lo que yo quiero es hacer teoría. Vámonos por el camino de la metodología, del paradigma, de la teoría fundamentada. Y así, o sea, eso es como no nos limitemos a decir, primero tengo que tener el gran método y definirlo. No, ¿qué es lo que usted quiere? Cuando yo tengo esa claridad, entonces busco cuál es ese buen método que me va a ayudar a dar respuesta a mi pregunta de investigación. Y lo mismo desde los sociocríticos. Si ustedes dicen, no, mire, yo lo que quiero es que aquí mis estudiantes cambien sus patrones de estudios. Bueno, entonces vamos a hacer una investigación-acción. No, yo lo que quiero es que los profesores adviertan cómo están desarrollando sus clases y cuántos sus alumnos están aprendiendo. Bueno, vámonos por este camino sociocrítico, hagamos una investigación participativa, involucremos al docente.
les hablo de ejemplos desde lo educativo porque es mi campo. Pero la metodología y esta lógica es la misma desde las diferentes áreas o ciencias. Y tengo la evidencia, la evidencia empírica de ello, de un proceso de formación que acabamos de terminar en la Universidad Don Bosco, de aprender a investigar, donde tuvimos grupos que eran de órtesis y prótesis, habían ingenieros de biomédica, estudiantes, profesores, y habían comunicadores. Y con esta lógica que les estoy compartiendo, nos funcionó bastante bien. Entonces, claro, ya cada quien va a elegir cuál es su método adecuado para dar respuesta a su pregunta. Para cerrar esta parte del buen método, quisiera traer sobre la mesa esta tabla, que a veces, bueno, a mí me costó bastante aprenderlo, eso, me costó mucho llevarlo a ver, ¿para qué todo esto? ¿Por qué me están dando todo esto de teoría del conocimiento? Cuando uno llega a comprenderlo, cuán fácil se le hace para dirigir su investigación, para elaborar ese buen método. Y otra vez, la pregunta insistente que les voy a dejar es la misma. ¿Qué es lo que yo quiero? Acá entonces, veámoslo desde lo ontológico, lo epistemológico y axiológico y lo metodológico. No se compliquen con estas palabritas. Mire, lo ontológico simple y sencillamente es cómo usted advierte y comprende la realidad. Si es desde una línea positivista, cuantitativa, aquí entonces hay que ser objetivos. No hay otra forma de cómo ve la realidad. Yo pondría objetivos siempre entre comillas. Lo epistemológico nos dice, es cómo se crea el conocimiento. Y a mí, esta frasecita no me hacía clic. Y leyendo y logrando interpretar es esa relación que se da entre el investigador y los participantes o el objeto de estudio. Acá en neopositivista es esa posición distante y no quiero que se vea de esa manera fría. No se trata de que guardo distancia porque hay una superioridad del investigador y los participantes en la investigación, sino que simple y sencillamente es porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de experimentos. Yo no puedo manipular las variables. Ya están ahí las variables, yo digo, estas son las que quiero trabajar y no voy a manipular, me refiero a no voy a forzar nada. Entonces, vean, con la misma lógica, es objetiva, me sujeto a las leyes, me sujeto a la teoría y guardo esa distancia. En lo educativo, por ejemplo, si voy a pasar un instrumento de medición, bueno, voy a medir los aprendizajes del estudiante. Guardo esa distancia en el sentido de que no voy a preguntarle cómo se ha sentido, qué dificultades tuvo. No es ni bueno ni malo, simplemente son métodos, son caminos diferentes. Y bueno, en lo metodológico es cómo usted se va a acercar a estos datos. Los positivistas se acercan desde una lógica hipotética deductiva. Voy de las partecitas para llegar a generalizar. Los interpretativos, ¿cómo ven? ¿Cómo comprendo la realidad? Miren, no, la realidad no es objetiva. La realidad es intersubjetiva y se construye a partir de los significados. Punto. De ahí viene todo lo que hablamos, y digo los cualitativos porque me posiciono más dentro de este paradigma, es bien lo ontológico, en lo interpretativo es yo me acerco para comprender los significados, cómo las personas viven esa realidad desde la perspectiva de las personas. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es mi relación como investigadora con los participantes? Bueno, yo involucro mis valores ahí, llevo mis valores. Si estoy trabajando, por ejemplo, dentro de la Universidad Don Bosco,
voy a llevar ese valor de la pedagogía salesiana, del carisma salesiano. Ese es el valor que me identifica y todo lo que yo haga y cómo me acerque a mis participantes será desde esa espiritualidad, desde ese carisma. Y claro, voy a comprender e interpretar la realidad, pero desde mis participantes. Y este proceso metodológico, ¿cómo me acerco a los datos? Bueno, de una manera inductiva, hipotética. Me acerco en ese proceso de estar en comunicación e identidad con mis participantes. Y bueno, los sociocríticos, ¿cómo lo ven? Muy parecido, a veces se cruzan, nos parece que las líneas muy cortitas entre lo interpretativo y lo sociocrítico. La gran diferencia es que en lo sociocrítico está esta palabrita clave, la intersubjetividad social y experiencial. Y experiencial. Es decir, cómo las personas, la experiencia que tienen dentro de una situación. No es solamente que me hablen de los significados, sino cómo han vivido esa experiencia. Si quiere ponga ahí entre comillas objetivo, pero objetivo en el sentido de que no solamente me diga, ay, esto así lo vivo o así me gusta. Yo trabajé en mi tesis la cuestión del uso de las redes sociales de los jóvenes. Por ejemplo, si hubiera sido cualitativo propiamente, me hubiese quedado con una metodología, me hubiera acercado a los datos preguntándoles a los jóvenes, ¿qué significa para ustedes las redes sociales? Ah, mire, es mi medio de comunicación, me hubiesen dicho, ajá, muy bien. Pero ¿cómo lo han experienciado? Ah, veamos eso entonces desde la perspectiva sociocrítica. Vamos a ver sus perfiles. No me quedo solamente con, ay, ¿qué significa? Si me gusta, qué bonito. No, mi mamá me regaña porque paso mucho ahí. No, a ver, ¿qué es lo que efectivamente están haciendo en esos espacios? Ahí entra el factor de la experiencia. ¿Cuál es esa relación como investigadora y con los participantes? Bueno, es un proceso constructivo, conjunto, crítico y activo. No me alejo distante como en lo cuantitativo, en los positivistas, es decir, no, usted está allí, yo estoy acá. No me diga cómo se siente, qué le gusta. No, a ver, vamos a medir, vamos a cuantificar. Eh, Limítese a lo que está en el instrumento. Otra vez, esto no es bueno ni malo. El buen método es el que va a dar respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Cómo me voy a acercar a los datos? Bueno, no me voy a acercar de la misma manera que me acerco con lo interpretativo, que básicamente en lo interpretativo me acerco a través de esa comunicación, de esa conversación con el otro, de esa escucha. Acá también escucho, dialogo, pero gesto acciones transformadoras a través de los procesos participativos. ¿Cómo me acerco yo a los jóvenes para saber sobre sus redes sociales? Ah, no, no de manera inquisidora. Eso aquí no me va a funcionar si lo quiero ver desde la forma, desde la perspectiva sociocrítica, desde el paradigma sociocrítico. Vamos a hacerlo juntos. Veamos qué están haciendo, veamos qué ustedes proponen para mejorar, vea cómo involucrar, nos involucramos en este proceso de acercarnos a los datos. Es en los caminos de cómo me acerco son muy diferentes. Por eso me gusta llamarles rutas metodológicas, porque no es solo, puede usted tener la gran metodología, pero dentro de esa gran metodología usted tiene diferentes caminos que tiene que trazar para poder llegar a su destino, para tener esa claridad de llegar al destino donde usted quiere llegar. Quiero que hagamos un ejercicio, porque como esto se trata de un taller, y voy a compartirles algunas preguntas. Y que ustedes me digan, entonces, ¿por qué camino se habrán ido los investigadores en estos estudios?
Este es un artículo, al final de la presentación les doy todos los links para que puedan tener acceso a todos los materiales que yo menciono. Le voy a pedir aquí a Nancy que me ayude y pues también a ustedes que participen. Esta es la pregunta que se plantean los investigadores. Si alguien me ayuda con la lectura y alguien también que me diga entonces, ¿por qué camino se habrán ido? Aquí no hay respuestas buenas ni malas, todas funcionan. Bueno, doctora, entonces también queremos decirle a las personas que si las personas que van a responder, que por favor levanten la mano y ahí les vamos a ceder el micrófono. Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Sí, ¿verdad? Sí, Si esa gusta, es la se la pregunta. leo. Por favor. Vaya. Dice, así, la meta del presente estudio es estimar en qué medida las diferencias en el desempeño de hombres y mujeres en pruebas estandarizadas de contexto matemático pueden ser atribuidas no solo a las diferencias individuales, sino también a la internalización de creencias sociales y estereotipos culturales en torno al género y al grado de confianza en las propias destrezas matemáticas, así como a las habilidades generales de razonamiento del estudiantado. Gracias, Nancy. No sé si hay alguien ahí que ya haya levantado la mano, Nancy. Así como tengo la presentación, no. Sí, ya ahorita vamos a ver. O nos pasa igual que con los chicos de pregrado. Es que usted me dijo que era un taller, así que taller es echar manos a la obra. Ah, sí, hay dos personas, me dicen. A ver, quiero que me ayuden en esto. Esa es la pregunta que tienen los investigadores. De eso se trata la investigación, una mirada teórica y metodológica a las diferencias de género en pruebas de matemáticas. Razonamiento, actitudes psicosociales y en un modelo multinivel. Ahora bien, esta es la pregunta. Y como les decía al inicio, la pregunta es la que va a dictar mi método. ¿Cuál será el método por el cual se habrán ido los investigadores? ¿O por cuál se irían ustedes, la persona que tiene ahí la mano alzada? Nancy, le doy la Tenemos palabra. tres personas, tres Bueno, personas. a ver. Bueno, el primero es Osmil, ¿está por ahí? Buenos días. Adelante, adelante. Hola, ya no lo escuchamos. Hola, buenos días. Ahora Buenos sí. Hoy días. sí, hoy sí. Bueno, decía de que por la temática y por la pregunta, yo me inclinaría por un método mixto, en el sentido de que debería de haber una inclinación a un método, perdón, a un enfoque cuantitativo, en el sentido de que ya hay una prueba estandarizada y lo que se busca es establecer diferencias en el desempeño de esa prueba según el género. Entonces, yo estaría con un enfoque cuantitativo en ese sentido, con un tipo de investigación descriptiva. Y me iría por el lado positivista en este sentido. Pero como también está involucrado el razonamiento y las tendencias culturales, los estereotipos culturales, entonces aplicaría también una parte cualitativa para conocer quizás no el sentir y el pensar de todos los participantes en esa prueba, pero por lo menos de algunos, para contrastar con lo que positivistamente se haya identificado con un método cuantitativo, o con un enfoque, perdón, cuantitativo. Muchas gracias. ¿Su nombre? Osmil Coreas, de la Osmil. Universidad Gerardo Barrios, Centro Regional Usulután. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que puedo darle la palabra a alguien más Sí. por el tiempo. Tenemos dos personas más. Jaime Figueroa. A Muchas ver, Jaime. gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, Jaime, lo Sí, sí, se escuchamos. escucha. Muy bien, gracias.
Buen día, doctora. Bueno, yo creo que los investigadores en este caso tuvieron que irse por el método positivista, pero tomando esa otra, ese otro paradigma que usted ponía ahí, ¿verdad? De las tres palabritas, la segunda no recuerdo exactamente, va a disculpar mi falta de reactividad, pero pienso que lo tomaron desde ese punto, ¿verdad? Manteniendo cierta distancia con el objeto de estudio, por eso que cuando ya queremos ver realmente cuál va a ser el comportamiento de una persona, pues muchas veces quizás tenderíamos más a querer guardar un poco la distancia y no acercarnos demasiado, ¿verdad? Pienso que por ese lado sería, para mí, creo que los investigadores pudieron haber tomado el camino positivista. Gracias, Jaime, muy amable. Y la otra persona que tenía para Sí, darle la ¿tenemos palabra. otros dos más o solo uno? Uno, pues ya a la otra persona que se quede y me ayuda en lo próximo, Vaya, por ok, el entonces tiempo. ahora tenemos a Héctor Salomón. Héctor, lo escucho. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por participar. Yo quisiera opinar, veo yo de que esta investigación no solo mide las pruebas, sino que también ve las diferencias individuales y un tanto sociales. Entonces siento yo que pegaría bastante con el método interpretativo, ¿verdad? Que está tratando de construcción social intersubjetiva de significados, pero también un poco mezclada con el enfoque positivista en el lado de hipotético deductivo, porque se está estableciendo una hipótesis a la cual queremos concluir, ¿verdad? Si es cierta o no es cierta. Ese es mi Exacto. aporte. Muchas gracias, Héctor. Quiero regresar a la lámina, a esta lámina, porque ustedes me han dicho es un paradigma positivista y yo les suelo decir a mis estudiantes, pero póngale nombre y apellido. Cuando estamos hablando del buen método hay que ponerle ese apellido. ¿Cuál sería ese apellido? Estamos hablando de lo positivista, sí, muy bien, y muy bien como ustedes lo han expresado. Y muy bien también su alcance a quienes dijeron también desde una perspectiva mixta. También, por supuesto, se puede hacer. Ahí es qué es lo que está buscando el investigador. Pero póngale apellido al niño también, a la niña. Positivista, ¿qué? Causal, correlación, modelo multinivel. Hay que tener en cuenta ese apellido cuando estamos hablando del buen método. Y lo mismo con lo interpretativo, ponerle el apellido. ¿Qué quiero? ¿Etnografía o fenomenología? Sí, interpretativo, pero desde un enfoque etnográfico. Solamente quería hacer esa acotación. La otra persona que se quedó, si me ayuda con esta y me dice por qué camino nos vamos. Nancy. Sí, ahorita creo que ya no. Ah, bueno, vamos a leer la pregunta y esperamos que que vuelva a levantar la mano. Aquí dice, ¿cuál es el enfoque teórico práctico que debe plantear la educación para medios ante el desarrollo de las redes sociales como medios de comunicación de la web 2.0? Vamos a ver quién había levantado la mano, por favor. O alguien más ahí que O me ayude así por qué es, o alguien camino más. nos vamos. ¿Por qué Aquí camino está, nos? bueno, Daniel Ancheta nos dice. Gracias. Vamos a ver. ¿Por qué caminos nos iríamos ahí? ¿Qué es lo que busca esa pregunta? Explicar, describir, comprender. ¿Por qué camino nos iríamos? Natalie Barahona. ¿Está por Bien. ahí, Natalie?
Solo tiene que activar su micrófono. Yo digo que es Adelante. Hola. No le escuchamos bien, Natalie. Pienso que es correlacional. ¿Por qué, Natalie? Aquí funciona la participación, Natalie. Les voy a dar una clave. Aquí, cuando estamos hablando de lo teórico, y voy a regresar a la lámina, a esta lámina, acá, construir teoría. Cuando queremos construir, cuando aparezca lo que yo quiero llegar a unos enfoques teóricos, comprenderlos, me voy por este camino interpretativo. Acá se puede relacionar muy bien con lo sociocrítico también. Sería correlacional, Natalie, si lo que quisiéramos es relacionar dos variables. Veamos cómo lo teórico se lleva a la práctica, por ejemplo. Ahí sí ya podríamos estar hablando de algo correlacional. Gracias, Natalie, por su participación. Para cerrar este punto, perdón, ¿alguien quería decir algo, Nancy? Sí, hay alguien más que a ver, Daniel Ancheta. Hola. Daniel, ¿está por ahí? Queremos confirmar que Daniel Ancheta esté ahorita porque él nos levantó la mano, entonces quisiéramos saber. Bueno, si no cierro y luego le damos la palabra. De Nancy. acuerdo. Gracias. Para cerrar este punto, quiero dejarles esta imagen, que tengamos en cuenta en qué espacio está la metodología. Que no caigamos en el error de decir de una vez la metodología. No puedo ver una metodología si antes no he tenido presente todo lo ontológico, epistemológico. No puedo hacerlo, axiológico, si no tengo esa claridad de mi paradigma, de mis teorías, por supuesto. No puedo verla si no tengo esa claridad. Entonces, y vean hasta dónde están los instrumentos. Luego, cuando hablemos de lo que debemos evitar, voy a volver a este punto, y por eso quiero que graben mentalmente, visualmente esta imagen. Bien. Otro de los aspectos de los puntos que me pedían era qué aspectos a tener en cuenta al escribir el método, qué incluir. Miren, así de sencillo. Primero, deje claro cuál es su paradigma. Ya ustedes me lo dijeron, positivista, interpretativo, sociocrítico. Y como les dije, póngale el apellido, cómo lo está viendo. No podemos quedarnos solamente, cualitativo. Sí, pero ya les di ahí todo un menú de lo que implica lo cualitativo. Otra clave que les doy es incluir su autor metodológico. Con el desarrollo y el acceso que hemos tenido a la información, podemos encontrar que, bueno, mire, la teoría fundamentada, los originales son Glasser y Strauss. Ajá, muy bien. Pero hay otras personas, la mayoría mujeres, que han desarrollado también la teoría fundamentada. ¿Desde quién la quiero ver? A mí me gusta Julieta Corbin. Entonces digo, el paradigma es sociocrítico, un enfoque metodológico que respeta este paradigma y que se está viendo desde la teoría fundamentada, desde la perspectiva de Corbin 2008. Punto. No tiene que detallarlo todo en un artículo, no tiene que detallarlo todo en una presentación, pero sí es, y eso es como curarse en salud, así nadie me va a cuestionar, y les voy a enseñar acá algunos ejemplos para que vean que no les estoy mintiendo. En esto, es siempre del mismo artículo que estoy referenciándoles de estos autores.
definen en su artículo, estos modelos está hablando de los modelos multinivel, define conceptualmente la metodología, desde quién la está definiendo, y la está definiendo a partir de estos autores. Yo me tomé ahí la molestia de buscar quiénes eran y encontré que eran los textos, y son textos que hablan de los modelos multinivel. Entonces lo están comprendiendo desde estos autores. No podemos dar por sentado solamente decir, es un modelo multinivel. Sí, pero ¿desde quién? Es la teoría fundamentada. Sí, pero ¿desde quién? Es otro paradigma. Simple y sencillo. Mire, uno con esto se ahorra un montón de cuestionamientos, sobre todo cuando somete su artículo, por ejemplo, a publicación o a evaluación. Y sobre todo, porque al tener este posicionamiento de los autores metodológicos, no estoy hablando de teoría, porque mi tema es metodología, me va a facilitar. Por ejemplo, en la teoría fundamental, que es la que he trabajado más, Julieta Corbin, ella lo detalla tan clarito, tan didáctico, así que yo no me complico la vida y me quedo con ella. Entonces, vea, usted lo menciona, tiene que decir, bueno, ¿desde quién lo estoy viendo? A esto me refiero con incluir su autor, el que usted ha decidido, ¿sí? Luego, ¿qué más debo incluir? Hágase la pregunta, ¿cómo me acerqué a los datos? Y aquí regreso a la laminita de lo que les mostraba de lo ontológico, epistemológico y metodológico. ¿Cuál fue esa relación que tuve? ¿Fue distante? ¿Cómo administré el instrumento? ¿No fue diálogos? ¿Fue una entrevista? ¿Fui al lugar de trabajo de la persona? ¿No fue en el... ¿Cómo? Explicar cómo usted se acerca a los datos. Y aquí les dejo punteado algunos aspectos que pueden incluir cuando estamos hablando de quiénes participan. Cuando estamos hablando de los datos en la investigación, y uno de mis estudiantes me lo planteaba muy bonito y me decía, no, es que no estamos hablando de datos, Ana María, estamos hablando de personas. Efectivamente, no estoy hablando de datos fríos. Las estadísticas no son datos fríos, son personas que están representadas a través de esos numeritos. Lo mismo con un texto que usted pueda tener desde los datos cualitativos. Entonces, ¿quiénes participan? ¿Dónde están esas personas? Explique dónde están esas personas. ¿Cuál es ese escenario donde están inmersos? ¿Están en la universidad? ¿Están en una escuela pública? ¿Dónde están? No solamente limitarnos a, bueno, la muestra fue teórica, sí, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿Dónde está? ¿Cómo llegó a ella? La muestra es de 250 y se hizo a través de la fórmula tal. Sí, pero ¿cómo llega usted a esa muestra? ¿Cómo decide que ellos son los que participan en la muestra? ¿Cómo los selecciono? Sus criterios de inclusión, de exclusión. ¿Cómo se acercó a sus participantes? Y ese acercó es cómo me acerqué a esos datos, qué consentimientos informados hice, cómo administré los instrumentos, fue online, fue cara a cara, fue a través de Zoom, fue por WhatsApp, qué hice, cómo me acerqué. Todo eso hay que dar cuenta de. Ahora, claro, tiene que hablar de las técnicas. Y otra vez, la misma sugerencia. Póngale un autor metodológico. Yo estoy haciendo observación panorámica. ¿Y eso quién lo dice? Rijo La Buenada. A partir de lo que él dice, cómo se debe hacer, es que yo aplico la técnica. Muy bien. ¿Y el instrumento? Bueno, el instrumento que utilicé fue una guía de... Usted la define. Un guión de entrevista. ¿A partir de quién usted la construye? Y particularmente, los que están trabajando con investigaciones cuantitativas deben dar cuenta del proceso de validación y confiabilidad de sus instrumentos. No podemos obviarnos esta parte. Yo sé que en varias publicaciones, cuando hacemos los estados del arte, la revisión de la literatura, encontramos que los instrumentos no evidencian cómo estos han sido validados. Y a mí, desde la perspectiva metodológica, si yo veo un artículo que no me lo demuestra,
Desde allí me está desvalidando todos los resultados. Puede ser que los resultados sean muy buenos, efectivos, objetivos, ajá, pero yo quiero saber cómo llegó. Estoy hablando desde lo metodológico. Aquí quiero que veamos, siempre en el mismo artículo, cómo está esto reflejado en la publicación. Lo que les estoy diciendo, cómo me acerco. Ya luego esto viene en la cuestión de la redacción, que estuve en la presentación de la doctora Camila Calles y ella pues habló mucho sobre el tema de ella, la redacción propiamente. Vean, acá lo que les he sombreado. Primero, el consentimiento informado. Ah, muy bien. ¿Quiénes participaban? Ah, eran grupos de estudiantes y fue una prueba, ¿cómo fue? Autoadministrada. Muy bien. ¿Qué más se hizo? Ah, se hizo un permiso en la universidad de esto. Explicar cómo yo me acerco a los datos. Esta es la palabrita, la frase clave que yo les podría dar. Cuando estén pensando en esta parte de dar cuenta de la metodología, tome nota. ¿Cómo yo me acerqué a los datos? ¿Qué hice? ¿Con quién hablé? ¿Cuál fue todo? Escríbalo, haga ahí una lista. No se preocupe porque la redacción sea perfecta en este momento. Ya después, cuando va a hacer su artículo, sí, preocúpese que su redacción sea perfecta. Pero hay que tener en cuenta todos estos elementos. Vean acá también, dar cuenta de los participantes. Aquí está la muestra. Pero no solo dice el numerito. Dice también, mire, eran los jóvenes que estaban en 11º año, secundaria, en las públicas diurnas. Y vean, tampoco se trata que ustedes me pueden decir, ay, no, pero entonces me va a salir un gran texto y solo me piden 10, 12 paginitas. No, puntual. De manera, pertenecían a la gran área metropolitana de Costa Rica. Punto. Ahí está. Luego, dan cuenta del instrumento. El artículo, luego ustedes lo pueden ver detenidamente, da cuenta de todos los constructos que se midieron. Y así como está que va definiendo las ideologías sexistas, hostiles y benevolentes. Ese fue uno de los constructos que se midió en el instrumento. Y ese cómo lo entiende y desde qué escala lo midió. Aquí lo dicen los autores. Entonces siempre hay que ir dando cuenta de esos elementos. Tanto la validación y confiabilidad en los cuantitativos y en los cualitativos, cómo yo he construido esos instrumentos. Bien, antes de hablar del análisis de los datos, quería también mostrarles otros ejercicios, otros escritos. Este es un escrito de uno de mis estudiantes que publicaron en Chile. Muy orgullosa porque el trabajo de ellos salió de mi cátedra. Para que vean que sí es posible escribir y publicar y que no y como buena investigadora, darles evidencias empíricas que este es el proceso. Vean, ellos dicen, esta metodología es cuantitativa, el nombre, les decía, el apellido, fenomenológico hermenéutico, nombre y apellido. ¿Y desde quién? Desde fulano de tal, punto, no se complica la vida. ¿Qué más podemos ver? Bueno, los datos, ¿cómo se recopilaron? Miren, fueron entrevistas semiestructuradas y se vieron y se hicieron de esta manera. Y aquí ellos explican, en esta parte dice, por la situación de la pandemia, esta investigación se hizo el año pasado y lo hicieron antes de que iniciara la pandemia, ellos habían iniciado con este proyecto, Oscar y Yesenia, y en eso vino la pandemia, se cerró todo, y entonces, bueno, hay que buscar plan B, WhatsApp, dijeron. Les dieron $1 a los participantes y así hicieron las entrevistas. Entonces, dan cuenta de eso también, de cómo se recopilan los datos. Hay que dar cuenta de todos esos elementos. Aquí tengo también del ejercicio que acabamos de terminar, que les decía en la universidad. Otra vez, vean, el método cuantitativo descriptivo, nombre y apellido. ¿Desde quién? Desde estos señores, Juni y Urbano. Luego el cuestionario fue adaptado a partir de acá. Miren, lo estamos diciendo como investigadores y todo el tiempo, a mí me gusta decirles esto, yo no me estoy inventando nada. Yo tengo bases. A mí cuestióname todo lo que quiera porque yo no me he inventado nada. Yo tengo evidencia empírica de dónde, a partir de qué yo estoy hablando. Vean también aquí cómo se cruza en el
círculo que les mostraba, el círculo concéntrico, cómo se va cruzando. El cuestionario es el instrumento concreto. Ajá, pero este cuestionario es lo operativo de lo teórico. ¿Y cuáles son esas cuestiones teóricas? Los factores extrínsecos, intrínsecos. Y antes ellos ya habían definido que iban a comprender. Veámoslo desde lo cualitativo. Este es mía. Es sobre diarios del aprendizaje. Otra vez, vean, la fórmula es la misma. Yo lo que quiero es dejarle como esos tips. Claro, la redacción y el estilo ya es de cada uno, de cada persona, pero esos tips, nombre y apellido, la metodología, investigación en el aula, según este señor, muy bien. Y lo interpretativo y el enfoque, nombre y apellido otra vez a partir de Goetz y Leconte. Y como no tengo mucho espacio para escribir en estas 5 líneas, le digo aquí, si el lector quiere saber, bueno, vamos a ver cuál es ese enfoque de etnografía educativa, estoy diciendo a partir de, y particularmente es Margaret Leconte la que más escribe la etnografía educativa. Ahí está, punto. Otra vez, el escenario, los participantes. ¿Dónde estaban mis participantes? Antes de hablar de una muestra y decir, mire, esto era en la Universidad Don Bosco, eran estudiantes del curso de formación pedagógica, mire, este curso era el que dio el MINED. Y luego describir quiénes son los participantes y aquí tiene quienes formaron parte de esta investigación. Dar cuenta del instrumento. Vean, en esa es media paginita. Si no tengo mucho espacio, no me vayan a decir, no, eso es imposible, porque sí se puede. Si no tiene mucho espacio, pues simplemente quédese ahí. Yo estoy viendo desde este autor. Aquí dice técnica e instrumento. Muy bien. La técnica se entiende desde relatos de corte autobiográfico. Así comprendí los diarios de aprendizaje y a partir de estos señores. Punto. Y el instrumento fue un diario que antes en la teoría ya había definido por Zavala, que él entiende por diarios de aprendizaje, no bitácoras de clase, que son muy diferentes, sino diarios de aprendizaje. Entonces, cuando yo tengo, aquí es donde contrasto toda esta parte teórica y lo voy narrando, describiendo en mi documento, como lo que me pedían era, ¿y esto cómo se escribe? ¿Cómo se incluye? Pues de esta manera, tener en cuenta todas estos puntos claves, claros, e incluirlos en su narrativa, en su redacción. Ahora bien, ¿qué más debe incluir la ruta metodológica? La ruta metodológica también debe dar cuenta de obviamente hablamos de las técnicas, los instrumentos, pero también de la ruta que usted sigue para analizar los datos. No basta con decir mi método es cualitativo, fenomenológico y muy bien. Pero ¿y qué hizo? ¿Cómo analizó los datos? ¿Desde quién usted los analiza? Sí, hizo un estudio de correlación, pero ¿cómo fue esa ruta para analizarlo? Y ahí empieza usted a explicar desde lo que siempre se hace en lo estadístico, desde lo descriptivo, hasta llegar a prueba de hipótesis, si eso es lo que usted está haciendo. Lo mismo en lo cualitativo, no solamente dar el nombre y apellido, sino, muy bien, ¿cómo voy a analizar los datos? Los datos, he construido una ruta a partir de, y otra vez, apóyese con los autores metodológicos. Acá les muestro siempre con ese mismo artículo que decía el análisis de datos. Para la estimación de los modelos multinivel se utilizó un programa tal, se utilizaron los referentes conceptuales, vean, regresan a la teoría y ellos son, esto es un estudio propiamente positivista, regreso a lo teórico y digo, bien, para ver los datos, regresamos a los referentes conceptuales y además explica todo lo que está aquí en moradito, no lo leo por el tiempo, explica cómo se hizo ese análisis de datos. Entonces usted siempre tiene que dar cuenta de cómo se analizaron los datos. Todo esto es parte de lo metodológico. Bien, hasta acá el punto de qué incluir en lo metodológico. Otro de los puntos que me pedían era qué elementos evitar. ¿Qué
debemos evitar cuando estamos escribiendo lo metodológico. Les dejo estos puntos a partir de lo que he observado de los estados del arte, de mis estudiantes, de mi propia práctica también y de mis propios errores también, ¿por qué no decirlo? Uno, el más grave para mí es, uno de los elementos que debemos evitar es la desarticulación. La desarticulación entre paradigma, métodos y técnicas. Sí, sí, colegas investigadores, he visto, y por respeto no lo pongo acá, no les comparto como les comparto el buen artículo que les mostraba para ilustrarles lo positivista, pero sí he visto en publicaciones, en tesis, que mezclan estos elementos. ¿Cómo es posible que me esté diciendo, mire, utilicé un método interpretativo, pero hice una encuesta? Eso no va. O al revés. Mire, al final se prueba la hipótesis que, y es cualitativo. O tengo una investigación cualitativa y me dicen, la hipótesis es esta. No, ahí es donde se da esa desarticulación. Quiero llamarlo de esa manera. Cuando no hay esa coherencia entre paradigma, métodos y técnicas. Y ahí les invito a regresarse a la laminita de todo lo ontológico, epistemológico y metodológico. Esa congruencia. La congruencia también de qué es lo que quiero. Si estoy hablando que voy a comprobar algo, pues mire, váyase a lo positivista. ¿Qué quiere? Bueno, si estoy hablando de comprobar, entonces tengo que hablar de causalidades, si voy a hacer experimentos, todo mi método y mis técnicas van a estar regidas de esa manera. No, mire, lo que quiero es construir teoría. Ajá, muy bien, veamos cómo se construye teoría. Por el camino cualitativo, no hay de otra. Ajá, pero hay diferentes métodos y diferentes técnicas. Todo eso en congruencia. Otro de las constantes que a veces veo es reducir el análisis de datos al uso de un software. Por supuesto que usted puede decir, mire, yo utilicé el NVivo para facilitarme el análisis de los datos, pero el software no hace el análisis de datos. Por favor, no, nunca de los nunca escriba de esa manera. El análisis limitado solo al software. El software no hace nada. El software hace lo que usted dice que va a hacer. El SPSS va a cruzar las variables que usted le dijo que cruce. Va a sacar las tablas cruzadas que usted le dijo que cruzara. Punto. Otra es, yo he cometido este error en mis primeras investigaciones, reducir una metodología mixta a la implementación de técnicas cualitativas y cuantitativas. Los métodos mixtos nacen mixtos. Y usted utiliza una metodología mixta cuando es la única forma de dar respuestas a su pregunta de investigación. No se trata de, bueno, ya tengo metodología mixta porque, mire, pasé una encuesta e hice una entrevista. Sí, muy bien. ¿Y cuál era su ruta para analizar esos dos datos? ¿Cuál fue el análisis de los datos cuantitativos? ¿Y cuál fue el análisis cualitativo de los datos? ¿Y cuáles fueron los datos cualitativos? Entonces, con esto hay que tener mucho, mucho cuidado. Y si a veces hemos entrado en este berenjenal, pues mire, sálgase y diga, no, bueno, ¿qué en realidad he hecho? ¿En qué me he centrado? ¿Con qué datos, con qué técnicas yo estoy dando respuesta a mi pregunta de investigación? Y ahí entonces usted advierte si está haciendo una metodología mixta o no. Y yo lo podría dejárselos así de esta forma sencilla. La metodología mixta sí, solo sí, porque es la única forma de dar respuestas a mis preguntas de investigación, punto. No hay otra forma. Pero si no estoy incluyendo esos datos, entonces no estoy hablando de una metodología mixta. Como ustedes bien decían en el ejemplo que les mostraba de
de la primera pregunta. Se hablaba de cuantitativo, ustedes hablan de positivista, pero también decía, bueno, también incluiría la parte interpretativa, mencionaron algunos. Y sí, claro, el estudio en este artículo se centra en lo positivista, pero si ustedes variaran si fuese su trabajo y variaran la pregunta y quisieran profundizar más en esa parte, por supuesto que lo pueden hacer, pero eso debe estar ya inmerso en la pregunta. Otro de los elementos que debemos evitar y que ya los mencionaba era obviar el proceso de validación de los instrumentos de medición. Y esto obviamente para los positivistas. O sea, no puedo eliminar esta parte, obviar esta parte. Y ya pues les evidencié que no se trata de hacer un gran discurso o miles de páginas, no, rápido, mire, tuve un alfa de tanto, tuve un rash de tanto, tuve un puntual. ¿Qué le dice ese dato? ¿Cuáles fueron los constructos teóricos que usted está midiendo en ese instrumento? Da cuenta de ese proceso. Y también algo que me parece muy, muy grave es cuando estamos escribiendo la metodología, a veces podemos caer en la tentación de dar los resultados de una vez. Y peor aún, dar datos aislados. Eso no. Eso es un no rotundo. No podemos hacerlo de esa manera. Metodología es simple y sencillamente qué hice, cómo lo hice. Y con mucho énfasis, cómo hice para dar respuestas a mis preguntas. No quiero las respuestas, solamente que me diga cómo. Y esto del proceso que hemos abordado. Bien, eso es con relación a los puntos que tenía sobre qué incluir en el método. Luego pues tendremos el espacio para las preguntas. Quiero dedicar unos 20 minutos al último punto, que son las técnicas para comunicar eficazmente los resultados de una investigación científica. Y vaya, qué técnicas me queda grande, pero lo dejo así al respecto a los temas que se me dio. Le voy a dar algunos tips producto de mi ejercicio, producto de mis errores también cometidos. Lo primero que les dejaría es esta frasecita: lo que no suma, resta. Punto. Cuando estoy diseñando, cuando estoy escribiendo la diapositiva, busco eliminar todo lo que no suma. A ver, en la tablita que les compartía de lo ontológico epistemológico había puesto mucho más bien. No, esto no lo necesito. Entonces quite todo lo que no le va a dar valor a su presentación, porque eso le está restando a ustedes. Entonces, si solo tuviese una lámina para hablar, les dejaría esta laminita. Pero veamos algunos tips que les puedo dar. Y aquí les voy a pedir su ayuda otra vez, ojalá que quieran participar. Porque se trata de un taller, ¿verdad, Nancy? Lo primero es hacer el ejercicio de desarrollar nuestra capacidad de síntesis. Acá yo les dejo el ejercicio de gestar la diferencia, hacer la diferencia cuando nosotros, no pienso ahorita nada en investigación, sino simplemente cuando contamos de qué trata la historia versus contar la historia. ¿Hay alguien que me ayude a hacer el ejercicio a partir de la última película que vio, por ejemplo? Si no, Nancy, si nadie se anima, me ayuda usted, pero sí quiero que hagamos el ejercicio. ¿Hola? ¿Hola? Hola, perdón, tuvimos acá un pequeño bajón que nos dejó deshabilitadas un par de segundos, pero estamos de regreso con usted. Ah, bien, ¿dónde nos quedamos?
Acá tenemos ya a Leonel Humberto, que ha levantado la mano y desea participar. Él puede comentar sobre la última película que ha visto. Bien, vamos a hacer el ejercicio. Leonel, ¿verdad? Hola. Leonel, lo único que hacer es activar su micrófono. Ya está activo. Hola, Leonel. Leonel Hola. Humberto. ¿No? Hola. No quiere participar Leonel en este momento. ¿Tenemos a alguien más que quiere participar? ¿Puede levantar la mano? Tenemos en el chat que algunas personas le han comentado, como por ejemplo Clarisa Merino. Ella comenta que fue Robin Hood. Bueno, si me quiere ayudar, Melissa, ¿verdad? Sí, Clarisa Merino. Clarisa, a ver, Clarisa, ella puede abrir su micrófono. Ahorita le activamos para que Clarisa pueda, aquí estamos. Clarisa, le hemos activado, ahorita ya puede activar usted su micrófono. Sí. Gracias, buenos días. Gracias, Clarisa, por ayudarme a hacer el ejercicio. Quiero que me Cuento haga... la historia de Robin Hood. A ver, quiero que me haga la diferencia entre de qué trata la película primero. La historia de Robin Hood, ¿de qué trata la historia? Es sobre el reinado de Ricardo Corazón de León en Inglaterra y su sucesor, el hermano. Y la aparición de Robin Hood y sus, dijéramos, historias en Inglaterra. Estamos hablando de la época medieval, sí. Ah, muy bien. Ahora inícieme a contar la historia. ¿Me está hablando de una película o de un libro, Clarisa? De una película, sí. De una película. Entonces, cuénteme la historia ahora. No me diga de qué trata. Cuénteme. La historia es de el conflicto entre poderes entre Inglaterra y Francia por el dominio, dijéramos, de los poderes en ese tiempo, en la época medieval, entre Francia e Inglaterra. Y Vea, pues... ahí me sigue contando, Clarisa, de qué trata. Cuénteme la historia. Cuénteme cómo inicia la película. Descríbamela. Aparece Robin Hood y en una batalla y tiene presencia de la muerte de Ricardo, que es el rey de Inglaterra, y lleva después a Inglaterra esa corona porque él muere. Entonces ahí comienza la relación de Robin Hood con el reino de Inglaterra. Gracias, Clarisa. Muchísimas gracias. Vea, de esta forma les quería ilustrar esa diferencia de qué trata y contar la historia. Cuando nosotros, y como estamos hablando de estas técnicas para comunicar eficazmente los resultados, usted céntrese en qué trata la historia, de qué trata su investigación. Ah, mire, lo hice desde la perspectiva teórica tal. La metodología con nombre y apellido y autor metodológico. Y los resultados son 1, 2, 3 a partir de las preguntas de investigación. De eso trata su investigación. No hay que contar toda la historia. Toda la historia la puede contar siempre de una manera sintética quizás, pero un poquito más ampliada en lo escrito. Pero cuando lo hacemos de manera oral, debemos hacer este ejercicio. Entonces yo les dejo este ejercicio muy, muy sencillo, muy lúdico, que lo vean de esa manera. A ver, estoy dando la sinopsis de mi película o estoy ya contando mi película. Y también les hacía el ejercicio de la película, porque cuando comunicamos de manera oral, hacemos estas presentaciones, debemos tener una historia que contar, debemos tener una narrativa, como si tuviésemos un guión, no solamente punteado,
porque el cerebro no funciona de esa manera. A nosotros se nos quedan las historias. ¿Por qué se nos quedan las historias y las anécdotas y nos divierte? Porque nuestro cerebro funciona de esa manera. Entonces, piénselo de una manera narrativa. A ver, ¿cómo le voy a contar? En lo escrito. Pero en la presentación oral, ¿cómo voy a decir de qué trata mi historia? Entonces, hagan este ejercicio para desarrollar esta capacidad de síntesis, porque es una de las cosas que pues constantemente vemos y nos cuesta a los salvadoreños el control del tiempo. Como les decía, céntrense en la pregunta que investigó, problema, objetivo, una de esas. Céntrese en cómo lo investigó, desde lo teórico, lo metodológico, técnica de instrumento y qué encontró, punto. Imagínese que solo tuviese 5 minutos para decir todo esto. Lo puede decir perfectamente en 5 minutos. Uno para la pregunta, menos de un minuto. Menos de 2 minutos para hablar de lo teórico, metodológico, o 3, o 2. Y me quedan 2 minutos para hablar sobre un resultado concreto. 5 minutos. A ver, otro de los tips es... Hola, ¿me escuchan? Sí. Que oigo feedback, no sé si alguien tenía encendido el micrófono. La infografía nos está funcionando mucho también, dada la modalidad de virtualidad que tenemos. Y esto también, por supuesto, es un gran ejercicio de síntesis, es un gran ejercicio de síntesis de todo lo que hemos hecho. Entonces, otra vez, ¿de qué trata? ¿De qué trata, eso de mi tesis, de qué trata cómo llegué a la construcción de una teoría sustantiva? Y el reto fue, a ver, ¿cómo lo cuento en 10 pasos? Voy a limitarme a 10 pasos. Y fui otra vez, la preguntita, el tip que les dejo es simplemente hagan una retrospectiva de ¿y qué es lo que hice? Pues, ¿y cómo lo hice? Bueno, primero hice tenía una pregunta, me fui a hacer el estado del arte, decidí por cuál era mi óptica teórica, mis teorías, mis bases epistemológicas, ontológicas, axiológicas, muy bien, la ruta, teoría fundamentada, los datos de dónde eran, estudiantes, comunicadores y los mismos perfiles, muy bien, ¿cómo codifiqué los datos? Los codifiqué a través de comparaciones constantes según lo que dice Corbin. Muy bien. Y luego, ¿cómo analicé los datos? Otra vez, según lo que me dice Corbin, dimensiones, propiedades, categorías, punto. Y esto, ¿qué me dice? A llegar a una categoría central, que es lo que me pide la investigación cualitativa, pero luego a llegar a la construcción de teoría sustantiva, punto. Así de sencillo. Usted dice, ¿cómo llega a sintetizar 400 páginas? Sencillo, simplemente ubíquense a ver qué es lo que hice y hagan el ejercicio de esto, de qué trata su historia, cómo usted construyó esa historia. Claro, si ya voy a hablar de cada uno de los pasos, no vaya a dejar todo esto, porque no hay nada más terrible que le digan a uno cuando está en una presentación, sí, ahí está, no se mira, pero, y bueno, y si no se mira, ¿para qué me lo pone? Pues, quiero verlo. Entonces, corte los pedacitos. Lo que yo hice fue, voy a ir cortando los pedacitos y hablando de cada uno de los pedacitos según el tiempo que tenga. Así le doy mayor visibilidad a mi audiencia, a mi receptor. Puedo copiar, escribir algo que me sustente. Por ejemplo, yo ponía la categoría central en una metáfora y para que no me digan, mire, pero es que eso de la metáfora, ¿y usted dónde lo sacó? No sé, es que yo eso no me lo inventé. Otra vez, lo que les digo, la cuestión de los autores, ¿verdad? Yo no me estoy inventando nada, lo estoy diciendo a partir de los autores. Y Corbin y Strauss dice que una metáfora me funciona. Así que aquí está la metáfora y claro, después explica. Otro tip. Céntrense en dar respuestas a las preguntas de investigación. Y si no tiene mucho tiempo, a la pregunta de investigación. No nos quedemos en los datos aislados. No nos quedemos en los resultados, nada más de verlos de manera aislada, los porcentajes. Y sí, pero ¿y eso qué? Ni siquiera en la parte de análisis si tengo mucho tiempo. Céntrese en
la interpretación y la discusión o las conclusiones o en dar respuesta en concreto a esas preguntas. ¿Cuáles son, por ejemplo, si fuese el ejercicio que estábamos viendo del artículo de las comparaciones entre géneros y cómo los resultados en las pruebas? A ver, las mujeres puntearon así, los hombres puntearon así. ¿Hay una diferencia de tanto o hay un grado de significancia de tanto? Claro, puntual, porque eso es lo que quiere escuchar su audiencia. Creo que de eso también les habló la doctora Cáliz. Entonces, no dejemos los datos aislados. Acá les muestro un ejemplo, ¿verdad? Esta era mi pregunta de investigación, punto. Y si solo puedo tener 5 minutos y 2 laminitas para hablar, entonces me voy a centrar en como lo que me pedían era cómo hablar eficazmente, cómo comunicar eficazmente los resultados. Bien, entonces la pregunta grande, no tengo mucho tiempo, solo tengo 5 minutos, aquí está la pregunta. Esta es la pregunta, ajá, ¿y cuál es la respuesta? Aquí está la respuesta. O sea, ¿cuál era la pregunta? El enfoque teórico práctico, ajá, muy bien. ¿Y cuál es? Un enfoque transdisciplinar, punto. Y claro, si ya tengo más tiempo, me cuestionan y me dicen, ¿y usted cómo llegó a eso? Bueno, entonces le muestro todo mi parte metodológica, todo lo de análisis. Pero aquí estoy dando la respuesta concreta en esta imagen. ¿Cuál es la respuesta a mi pregunta principal de investigación? Punto. Un enfoque transdisciplinar. ¿Y eso qué implica? Bueno, que aquí yo no le estoy diciendo qué va a hacer, sino cómo estar educados ante los medios. ¿Y cómo vamos a estar educados? Bueno, a través de lo comunicativo, de lo sociológico, lo informático y lo legal. Punto. Y con solo esta laminita, yo podría explicar ya todos los resultados. Entonces, ese es otro tip que les puedo dejar. Las mapas mentales, los esquemas no funcionan muy bien, siempre cuando usted los vaya narrando a la par. Otro de los tips es para los cuantitativos, centrarnos, como ya les decía, en las significancias, en las implicaciones de los valores. Yo se lo suelo ilustrar a mis estudiantes de esta manera bien sencilla. Bien, veamos. Tenemos 2 más 2 son los datos. 4 es el resultado. Muy bien. Entonces, dígame, 4 es el resultado. Ahora, ¿pero qué significa ese 4? ¿Qué implicaciones tiene ese 4? Si es una prueba, si es una evaluación, si es una prueba de 10 sobre 4 o 5 sobre 4. Eso es lo que quiere escuchar su audiencia, no los datos de manera aislada. Para los cualitativos, centrarse en las categorías principales, no en los datos crudos. Y esto implica un ejercicio abductivo. Esto, y por eso a veces nos atacan a los cualitativos, porque pareciera que simplemente tomo un dato aislado y lo pongo ya como un resultado. Y no puedo tomar un dato aislado. Claro que los datos crudos nos sirven para ilustrar algunos resultados, pero no puedo verlos de manera aislada. Por ejemplo, si lo viera acá, en lo comunicativo, podría dar algunos datos crudos que me ilustren este resultado, pero no es correcto si pongo el dato aparte, aislado. Veamos este ejercicio de lo que les explico de esta parte de las categorías principales, centrarnos en las categorías principales. En lo cualitativo. Vean, una de las categorías que yo defiendo en el enfoque teórico práctico para la educación mediática es la persona primero, y ese es el nombre que le puse. Y a partir de allí, vean, yo no les estoy dando aquí un dato aislado. ¿Quieren un dato aislado? Perfecto, les puedo dar el dato aislado. Les puedo decir, por ejemplo, por qué no estoy de acuerdo de hablar de nativos, millennial, prosumer, usuarios. Ahí lo puedo cruzar con lo que dicen otros investigadores, con lo que refuta la teoría, con lo que los mismos estudiantes me dijeron y me decían, no somos nativos, somos personas que estamos inmersas en la red
Todo esto es la construcción a partir de los datos. Todo lo que ven ahí es la construcción a partir de los datos. No es el dato aislado. Finalmente, otro de los tips que puedo darles es cuando tenemos muchos datos cuantitativos, descriptivos, contrasten los resultados. No estoy hablando aquí de análisis de resultados, estoy hablando de cómo comunicar eficazmente estos resultados. Les voy a mostrar un ejemplo. Miren, una pregunta que siempre me hago al hacer este ejercicio es esta que plantea Corbin Strauss, no es mío, ya les dije que yo soy discípula de Corbin. Y ella dice, cuando usted esté viendo sus resultados, hágase esta pregunta, ¿qué está pasando acá? Al hacernos esa pregunta nos obligamos a ir más allá y no caer en la tentación de dar datos y ni siquiera resultados aislados. Esto les comparto de una presentación que me invitaron a ver los datos, vean, los datos y los resultados de las pruebas Avanzo del Ministerio de Educación. Y me decía, bueno, díganos qué podemos hacer con los datos. Y fue algo breve, ¿verdad? Que me invitaron, que tuve el privilegio que me invitaran. Cuando ellos me mandaron todos los datos y los resultados de la prueba Avanzo del 2021, acá. Y la trayectoria de cómo se habían dado todos los resultados desde 2003 al 2021. Entonces yo no puedo venir y repetir otra vez lo que la audiencia ya vio. El 49% en tal departamento está así en lenguaje. No, veamos todos los resultados. ¿Y qué vi yo al hacer ese contraste de los resultados? Mire, que las instituciones privadas puntean más alto en todas las asignaturas desde el 2003 al 2021. No me lo estoy inventando. Aquí está la fuente. Fue de ver los datos desde el 2003 al 2021. Y esto es un resultado concreto. Otro, el promedio más bajo, el promedio más bajo en lenguaje según el histórico del 2003 al 2021. El 2021 hemos tenido el promedio más bajo en lenguaje. Interesante, ¿verdad? Ese dato. Otro, el puntaje de lenguaje está más bajo a nivel nacional que las matemáticas. Otro resultado muy concreto. ¿Y esto de dónde lo saqué? Bueno, de acá. De ver los resultados de la prueba Avanzo. No me estoy inventando nada. También algo que me llamó mucho la atención, decía, mire, el 2008 todos puntearon más alto. Todas los porcentajes estaban más altos. También, ¿verdad? Interesante. ¿verdad? Ahí es cuando les digo estar contrastando esos datos. Esto fue de los datos de la prueba Avanzo. Otro de los resultados que dieron fue la de la investigación sobre aspectos socioemocionales de los estudiantes. Y se midieron dos constructos. Uno, la depresión y la ansiedad. Cuando estoy diciendo que se midieron dos constructos es porque no es que se le hizo una medición psicológica, psiquiátrica al estudiante. No, se midió ese constructo desde los estudiantes. Estos son datos, son resultados que daban las investigadoras. FUNPRES, ellos hicieron la investigación, FUNPRES. A ver, la depresión dio estos resultados. Y vean qué interesante cuando vemos el contraste de los resultados. Cuando se hablaba de depresión, resultaba que San Salvador estaba más alto. Vean las grandes urbes de nuestro país, La Libertad, Santa Ana, San Miguel, son los que estaban punteando más alto. Pero cuando hablaban de la ansiedad, los datos se dan vuelta. Aparece que La Unión, Sonsonate, Cabañas, San Miguel, otra vez aparece San Miguel, pero me llamó mucho la atención La Unión, Sonsonate, que tenían mayores índices de ansiedad los jóvenes. Y claro, esto también lo pueden ver con otro dato. La dificultad que tienen los estudiantes para la conectividad.
y cómo esto les afecta su salud mental y claro, les produce ansiedad. Y es totalmente comprensible. Si sé que tengo que hacer esta presentación, no me deja dar un poquito de ansiedad, que no se me vaya a caer el internet, que mis vecinos me hagan mucha bulla, que no esté... todo eso genera, pero vean cómo cambian los datos en las áreas. Entonces, aquí ahorramos tiempo y también hace de manera más atractiva la forma de mostrar los resultados. Agradezco mucho su atención, es un privilegio. Acá les dejo todos los links. Esto no es para que lo vean, es para compartírselo a Nancy y que posteriormente pues ustedes puedan hacer uso de la presentación. Es de ustedes. Tienen toda la libertad para utilizar mis ideas y mi presentación, y siempre pues claro con el respeto a la cita, y no tanto porque, ay, quiero aquí ser arrogante y cíteme, no, es porque estamos en un proceso de formación en investigación y si yo voy a decir algo, debo decirlo desde la base, desde el sustento, desde una referencia. Así que igual, si dije algo que no mucho, entonces ahí dice, no, bueno, Ana María dijo, ahí está, ahí yo la estoy referenciando a ella. Muchas gracias, estoy atenta a las preguntas, Nancy. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, son muchas preguntas, vamos a ir a revisarlas para que demos respuesta a las... Usted pregunte, trataré de responder y si no puedo, pues sencillamente diré no está en mis competencias. Me dice también si me escucha. Sí. Silvia Mármol nos dice, en una investigación es necesario usar más de un instrumento o se necesitan varios para comprobar o validar una hipótesis o depende del tipo de investigación. Muy buena pregunta, gracias. ¿Quién la hacía, Nancy? Silvia Mármol. Silvia, muchas gracias por su pregunta. Aquí le regreso yo la pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero? Me regresaría a la laminita de ¿qué es lo que yo quiero? Comprender, medir, correlacionar, evidenciar causa y efecto. Si quiero hacer una causa y efecto, me implica que voy a tener un instrumento de medición al inicio y un instrumento de medición al final. Voy a tener dos instrumentos. Si quiero, además de medir, comprender, bueno, entonces voy a utilizar un instrumento que me implique, que me permita acercarme a las personas y comprender. Voy a utilizar una técnica, Silvia, y un instrumento cualitativo. Entonces, yo prefiero, y aquí menos es más, ¿cuál es el instrumento que me va a dar la información que yo necesito? E incluso antes de hablar del instrumento, considerar quién es la persona que me va a dar la información. Entonces luego decido, bueno, mis instrumentos serán estos. Espero haberle colaborado, Silvia. Bueno, vamos, aquí tenemos un comentario. Daniel Ancheta dice, es necesario la formación o capacitación de los asesores porque muchos de ellos no tienen claro este proceso. Ese es un comentario. Gracias, ahí le dejo mi presentación, lo que les sirva, tómenlo, de ustedes. Bueno, también, sí, también nos dice Zulema Lisette Velázquez. Ella dice, excelente ponencia. ¿Cómo podemos acceder a todas las grabaciones? Pues como les decíamos al inicio, al final de este taller tendrán acceso a todas esas grabaciones. Estarán en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube también. Veamos, vamos a ver. Hay una pregunta que dice Claudia Meyer. ¿Sirve el storytelling para la investigación? Esa pregunta está difícil. Si me podría ampliar un poquito. Solo eso dice realmente en la pregunta. A ver, si lo tomo en el storytelling, en el sentido de las entrevistas cualitativas, de la narrativa,
Por supuesto que me puede servir. ¿El nombre de la persona? Claudia Meyer. Claudia, si lo está viendo desde esa perspectiva. O si lo está viendo en la perspectiva de presentar su investigación. Por supuesto que también le puede servir la estructura de cómo cuenta usted la historia para dar la presentación de los resultados de su investigación, si lo vemos de esas dos vías, Claudia. De acuerdo. Interesante, me Ahora, cruza la comunicación y la investigación. bueno, tenemos otra pregunta que dice José Walter Guzmán. José Walter dice, ¿cuáles pueden ser limitantes de mayor impacto para acercarme a los datos? Ah, muy bien, muy bien. Miren, bueno, primero volver a mi perspectiva de que los datos son las personas. Quien me da los datos son las personas. Si lo veo desde ese sentido, en primer lugar, Walter, es cómo me voy a acercar a las personas. Si lo veo desde esa perspectiva, en primer lugar, ¿cómo me acerco? Por ejemplo, si es una entrevista de un profesional, ¿dónde va a ser la mejor manera de hacer la entrevista? Si es administrar un instrumento, ¿cuál será la mejor forma de hacerlo? Vean que a pesar que estamos en la virtualidad y hemos trabajado más a través de estas plataformas, todavía el complementar instrumentos en línea sigue siendo un limitante de cómo yo me acerco al participante y por supuesto eso me va a limitar los datos. Entonces, esas son yo lo vería en esa estructura, Walter. Primero, ¿cómo me voy a acercar a la persona? Y luego, ¿cómo esta persona me va a dar los datos? La otra es, ¿quién es la persona que me va a dar los datos que yo preciso para dar respuesta a mi pregunta de investigación? Si quiero verlo, los compañeros que hicieron el estudio sobre los factores intrínsecos y extrínsecos de las niñas en bachillerato, es a ver quiénes son las que me van a dar esa información, de quién yo necesito, cómo me voy a acercar. El ejemplo que también les decía de los otros compañeros que hicieron las entrevistas por WhatsApp, porque estábamos en lo más limitado de la pandemia y había que sacar esa investigación. Entonces, en ese sentido es como, antes de pensar en los datos, pensar en la persona. Yo soy muy pro persona primero. La escucho, Nancy. Bueno, también tenemos otra pregunta. Daniela Ancheta nos dice, ¿cuántas técnicas son recomendables a utilizar en la investigación? Doctora, queremos saber, confirmar si está con nosotros. Creo que tenemos un problema de conexión. Vamos a esperar unos segundos. Estamos esperando, tenemos problemas de conexión.
Doctora Ana María, Sí, ¿nos le escucha? escucho. Sí, perdón que se me fue el internet. Ah, bueno, entonces vamos a, creo que no me escuchó la pregunta, ¿verdad? Que estábamos. Dice Daniel Ancheta, ¿cuántas técnicas son recomendables utilizar en la investigación? Bueno, creo que es la misma pregunta, la misma inquietud que tenía la otra persona, y eso depende de, otra vez, de la pregunta de investigación. Por ejemplo, en esta investigación de los diarios de aprendizaje, la única técnica fue el diario de aprendizaje. La técnica fue los relatos autobiográficos y el instrumento fue los diarios de aprendizaje, nada más. Eso era suficiente para poder dar respuesta a la pregunta de investigación. Para esta otra investigación de cuál es el enfoque teórico, fueron diferentes técnicas: entrevista y observación panorámica y grupos de discusión, porque eso ameritaba esas diferentes técnicas para dar respuesta a esa pregunta: ¿cuál es el enfoque teórico práctico que debe tener la educación mediática? Entonces, no puedo darle yo un estándar, decir, bueno, al menos una tiene que tener, ¿verdad?, de ley, pero centradas en que esa técnica me va a dar los datos que yo necesito para dar respuesta a mi pregunta de investigación. De acuerdo, también tenemos otra pregunta que dice Yanira Manzanares, nos dice, buen día, ¿cuándo los actores sujetos a la investigación? Dice, vamos a ver, cuando los actores sujetos a la investigación, que es predominante sus respuestas, pero no hay suficiente cobertura, por ejemplo, en un estudio de mercado de un establecimiento. No existe una recepción de los datos no existe una recepción de los datos de muy poca o escueta información. Cambia el método de investigación de cuantitativa, dice, por encuesta a observación directa en método cualitativo. Dice, ¿debo cambiar toda la metodología? No sé si se logró comprender. Pero... Sí, claro que sí, le entiendo. Y eso pasa, ¿el nombre de la persona? Yanira Manzanares. Yanira, sí, muy buena pregunta. Sí, y tiene toda la razón. Eso pasa también en la educación. A veces dicen, voy a hacer un estudio cuantitativo para ver las competencias de los docentes. Y resulta que solo son 3 docentes. O sea, no me ponga porcentajes. Claro. Entonces, cambie su metodología y cambia su técnica. Entonces dije, quiero saber cuáles son las competencias. Solo son 3. Es una locura decir que voy a hablar desde lo cuantitativo. ¿Qué voy a decir? Ni siquiera, yo soy muy cuidadosa en no hablar de porcentajes del 100% si no tengo al menos 100. Porque, ¿qué es 100%? 10, 100%. No, es 2 de 10, 8 de 10. Entonces, sería mejor una entrevista, una observación. También, otra vez, la selección de la técnica depende de cuál es mi pregunta de investigación. Yo les suelo hacer esto de manera muy graciosa y decirles, a ver, si fuésemos del Ministerio de Salud y queremos ver si en las ventas de comida rápido a los empleados se lavan las manos, miren, no vaya y preguntarle, porque la gente le va a decir que sí se lava las manos, porque es la desviabilidad social. No, vaya y observe de alguna manera qué está pasando allí. Allí es donde yo les quiero ilustrar de manera muy graciosa
de cómo seleccionamos la técnica, dependiendo. Y lo que usted menciona, claro, no puedo hablar de porcentajes si tengo 5, 10, 20 personas. Nancy. Sí, bueno, gracias. Estamos con otra pregunta. Vanela Canales de IEPROES nos dice: buenos días, doctora Soriano, excelente ponencia. Me gustaría saber cómo evitar que la subjetividad intervenga directa o indirectamente en el método experimental, dice, tomando en cuenta que se está basado en el empirismo y que están sujetos a una manipulación constante de variables. Muchas gracias por la pregunta, mi querida Vanessa. Ha sido mi estudiante, muy buena investigadora. Bueno, primero, y usted aquí es la experta en estadística, Vanessa, medir la deseabilidad social de los instrumentos. Cuando tenemos el índice, un buen índice que nos mide que nuestro instrumento no va a caer en la deseabilidad social. Está muy relacionada con lo que les decía anteriormente. Cuando aún me dan un instrumento, yo voy a contestar lo que es deseable y correcto. Si como docente la don Bosco me dice, ¿usted dio la planificación el primer día de clases? Por supuesto que le voy a decir que sí. Ahí pierde toda la objetividad del instrumento. Esa no será la mejor forma. La mejor forma será, vamos a observar si efectivamente en el portafolio subió la planificación el primer día. Ahí tenemos una forma de evitar caer en esa subjetividad. Segundo, que nuestro instrumento del set de reactivos, como le llaman en Costa Rica los reactivos o los ítems, tiene su construcción teórica. Ahí no hay medias tintas. Ahí dicen, vamos a medir la inteligencia emocional a partir de tales autores, y ese constructo que es tan abstracto, la inteligencia emocional, cómo lo operativiza en un instrumento. Entonces, ahí es apegarse desde la teoría, Vanessa. Creo que por ahí va su pregunta. Gracias. Tenemos también Patricia Fuentes, dice, ¿cuáles son las consideraciones éticas que no deberían faltar en toda investigación científica? Muy bien, muy buena pregunta. Aquí que me ayuden las personas del CONACYT, ¿qué reglamentaciones hay? Entiendo que sí hay mucho en la parte del área de salud, que se ha trabajado bastante en las reglamentaciones éticas. Entonces, en primer lugar es que en el lugar, en el espacio que yo estoy trabajando, en primer lugar, pues en mi país, ¿qué dicta la autoridad máxima? En este caso sería el CONACYT, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, dependiendo, ¿qué dicta en cuanto a la investigación? Y me podrán decir, no, mire, no hay nada claro, o si hay algo claro. Bueno, ¿qué dicen las leyes? Si estoy trabajando con niños, ¿qué me dice la LEPINA del respeto a los niños y el derecho a su privacidad? ¿Qué me dictan las normativas y los estándares internacionales? Por ejemplo, el trato con los niños, hay que tener un consentimiento informado de los padres. No solo basta el consentimiento informado de los padres, hay que tener también el consentimiento informado del chiquito, ¿sí? No puedo yo irle a preguntar, mire niño, a ver, lo voy a entrevistar y contésteme, ¿no? Si el chiquito dice, la chiquita dice no, no. Debo tener su consentimiento luego de tener el consentimiento y respetar su privacidad tal cual como dicta la LEPINA. Ahí es donde usted va construyendo también. Qué interesante pregunta, porque sería también esa construcción de esta ruta ética que deberíamos tener a partir de los contextos donde estamos inmersos. Que si estoy en la universidad, bueno, ¿qué dice la Universidad Don Bosco respecto a la persona? ¿Qué es lo que prioriza? ¿Cómo debe ser el diálogo? Bueno, entonces voy y me rijo por eso. O sea, no se vale que me digan, no, como no hay nada normado, entonces voy a hacerlo. No, porque sí hay normas estandarizadas. Otra es hacerle saber al participante, y eso vean, a veces no nos lo dicen y nos hacen preguntas, ¿y esta investigación para qué es? ¿Qué va a hacer con mis datos? ¿Cómo lo van a resguardar mis datos? ¿Cómo van a resguardar mi privacidad? También el derecho que tiene el participante, y con todo el dolor del alma como investigadores, es que me diga, no, mire, siempre no.
ya no quiero que utilicen mis datos. Y bueno, tengo que sacar y eliminar todos los datos de esa persona. Por eso, incluso me pueden decir ustedes, ay, no, pero en una encuesta de tantos, ¿cómo yo voy a saber quién es quién? Bueno, sí, ¿verdad? Será más difícil, pero todo está codificado. Y más si son entrevistas y sobre todo si son datos que ponen en riesgo a la persona. Y no solamente veámoslo en la cuestión trágica de la delincuencia o la violencia, sino que pone en riesgo, por ejemplo, el empleo de una persona, algo que me haya dicho. O sea, todos esos elementos hay que considerarlo. Muy buena pregunta. Me imagino que el CONACYT sí tiene también estos procesos de formación propiamente en lo ético. Claro, bueno, yo creo que en este caso también, ¿verdad? Todo depende, como usted también ya lo decía, de las áreas, ¿verdad? De la ciencia donde cada persona se va a dedicar a hacer investigación, pero acá en CONACYT también tenemos nosotros como unas normas que se deben de seguir, ¿verdad? Para hacer una publicación, están siempre en nuestro sitio web para todos aquellos que quieran consultarlo. Y bueno, tenemos una última pregunta que yo creo que con esta vamos a cerrar y que creo que es muy interesante y yo espero que creo que podamos abarcarla. Nos dice Alexis Clavel, nos dice, ¿qué implica ser una excelente investigadora como usted? Así que yo quiero que nos la conte. ¿Qué implica? Ay, Alexis, saludos Alexis, también conozco a Alexis, aquí en este mundo los investigadores nos conocemos. Mire, primero yo veo la investigación, y siempre lo digo en mis procesos formativos, como un oficio. Como un oficio. Y como oficio, estamos en el proceso de la mejora continua. Como oficio, necesitamos un mentor. Y lo veo así de sencillo, porque admiro mucho a las estilistas, a las cosmetólogas, a las costureras de antes, cómo aprendían. Aprendían porque se sentaban con alguien más, con alguien que sabía más, con alguien que tenía más experiencia, para poder llegar a ser esas costureras, esas buenas costureras que antes era muy común encontrar. Entonces yo lo veo de la misma manera en este oficio de la investigación. Yo me pegué mucho al doctor Jorge Lemos, con quien trabajé los proyectos del náhuatl, ¿verdad? Aprendí mucho de él durante muchos años, no 10 años quizás. Entonces eso es una forma, primero verlo como oficio. Segundo, es cuando ya estamos haciendo nuestras investigaciones y vamos identificando nuestras líneas de interés, nuestras metodologías, ir buscando autores que sean específicos, especializados en esas metodologías. Hay algunos autores que abordan las metodologías de manera general, y eso está muy bien para tener un panorama. A veces les digo a mis estudiantes de la universidad, sí está muy bien para bachillerato, pero no para usted de la universidad. Subamos del nivel. No tengo nada en contra de X autor, pero ese autor no me está dando aspectos especializados de la metodología. Busque un autor que sea especializado en la metodología que usted está abordando. Yo les menciono mucho a la famosa Julieta Corbin, porque es una de las autoras que a mí me parece muy clara de cómo ella desarrolla la metodología fundamentada. Y les digo claramente, porque ella explica didácticamente muy bien en sus textos cómo hacer todo el proceso de la metodología fundamentada, desde recolectar datos hasta analizarlos, y me lo cuenta bien bonito. Tener esa claridad de quiénes son, ir identificando esos autores metodológicos y leer muchas investigaciones, artículos publicados. El artículo que les compartía, por ejemplo, es del 2021. Una de las personas, la investigadora principal fue mi docente en el doctorado. Sé muy bien de la calidad de trabajo de ella, que su especialidad es lo cuantitativo. Leer, y así de esa manera, de forma de modelaje, vamos aprendiendo incluso para mejorar nuestra escritura. Y es un constante aprendizaje, Alexis. Cuando reviso mis publicaciones del 2011, digo, ay, no las voy a mostrar porque aquí se me fueron unas cositas. Entonces digo, no. Bueno, sí, no se las mostré por el tiempo, pero digo, no, aquí efectivamente una publicación del 2011,
aquí me centré más en el instrumento y no en la metodología. Y ahora ustedes me van a decir, usted dijo que no se centrara en el instrumento. Entonces uno va aprendiendo en este oficio que no se termina. Hay que buscar siempre a los que saben más y que tienen más experiencia. Nancy. Bueno, la verdad es que también pues para nosotros es un verdadero honor que haya estado con nosotros. Definitivamente pues su trabajo en este campo ha sido muy interesante. Yo pues puedo dar fe que he tenido el honor de ser su alumna y desde ese entonces ha habido una gran evolución y ahora pues me da mucho orgullo poderla tener con nosotros y compartir toda experiencia. Definitivamente que el tema es tan amplio y que quizás se queda corto el tiempo, ¿verdad? Pero definitivamente creo que para las personas que han estado presentes, que de hecho hay muchos comentarios, quisiéramos leerlos todos porque realmente hay muchos comentarios donde la felicitan y gracias, realmente reconocen el aporte que usted ha dado. Muy claro y lo han comprendido muy bien. A veces, ¿verdad? Lastimosamente, pues estos temas son un poquito como denso, ¿verdad? Y cuesta un poquito la comprensión, porque al final de cuentas lo más importante es que esto ayude a que las personas puedan transmitir, ¿verdad? Todos estos conocimientos, no solo quede, pues como siempre hemos dicho, entre las personas que tienen el conocimiento, sino que también otras personas también, al ver este tipo de investigaciones, puedan interesarse en este campo, porque hace falta más, ¿verdad? Que haya más interés en este campo de la ciencia y hay mucho que hacer en el tema de investigación, así que realmente pues esperamos que haya más oportunidades donde podamos tenerla con nosotros y pueda ampliar pues más estos temas que definitivamente aquí la audiencia pues la ha felicitado mucho y gracias, gracias. Un privilegio. Yo le compartiré la presentación, Nancy, para que la pueda compartir. Por ahí vi una inquietud que quería en mi correo, pues ahí va a estar. Ahí se lo voy a compartir. Con toda libertad puede compartir la presentación. Ay, muchísimas gracias. También recordarles a todos que también esas grabaciones estarán al final del taller, que ya mañana terminamos, por cierto. Pues ya el viernes aproximadamente o la próxima semana, en los primeros días, van a tener la oportunidad de tener acceso a todas estas ponencias. Sabemos pues que realmente la información es muy rica, todo lo que hemos estado viendo y para que ustedes puedan tener más acceso. Así que ustedes podrán verlo a través de nuestro canal. Ahí lo vamos a poner acceso a todas estas ponencias. Nuevamente, mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que han estado presentes. Recordarles que el día de mañana tenemos la última sesión, siempre a las 9 de la mañana, con el tema la importancia de normalizar la difusión y divulgación de la producción científica. Esto a cargo de la licenciada Araceli Pérez de Hernández. Ella es directora del Sistema Bibliotecario de la Universidad Tecnológica de El Salvador y también representante del Latindex El Salvador, que también pues, nos va a compartir esta interesante información. Y tenemos también la última ponencia con el tema cómo lograr que publiquen su trabajo, ¿verdad? Eso también es algo importante, los criterios considerados para publicar, para una publicación científica. Cerramos con este tema, eso puede ser a cargo del doctor Rolando Macís, quien es del Ministerio de Salud. Así que vamos a estar pues pendientes de este tema el día de mañana. Agradecemos a todos su participación y como siempre pues llenar el formulario de asistencia para los que han estado conectados, ¿verdad? De esta forma les damos gracias por haber participado en esta tercera jornada y los esperamos el día de mañana. Feliz tarde para todos.